De verdad, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy iniciamos celebrando el mes del aniversario de la Agenda 2030 con este evento Agro ODS que nos llena muchísimo de entusiasmo y de orgullo el tener muchísimas cosas lindas que compartir y con las cuales disfrutar y celebrar este aniversario. Además, estamos en el mes de aniversario del Bicentenario. Creo que tenemos demasiadas cosas, la verdad, que por las cuales sentirnos muy orgullosos, pero también, además de orgullosos, creo que es un espacio importante también ahora en el 2021, que estamos en camino a lograr esa agenda al 2030, de analizar por dónde vamos y reflexionar hacia dónde, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Qué son esos grandes retos en estos 9 años que quedan de aquí a la agenda, al cumplimiento de la Agenda 2030, ese camino que tenemos todavía por lograr? Y este evento de AgroODS, también uno de los enfoques que hemos querido analizar dentro de esa Agenda 2030, el grandísimo rol que tiene el sector agro como protagonista, como actor principal de ese resultado de desarrollo sostenible que queremos, como, no solo como Costa Rica, sino como todos los países lograr. Y para esto tenemos el grandísimo honor en esta sesión de apertura, a quienes les agradezco muchísimo que nos acompañen, a doña Pilar Garrido, ministra de Planificación Económica, a don Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, a doña Andrea Mesa, ministra de Ambiente y Energía, a doña Alegra, representante residente de Naciones Unidas. Y bueno, como parte de esta sesión, la idea sería reflexionar sobre a dónde estamos y a dónde vamos. Y dentro de ese a dónde estamos y a dónde vamos, una de los grandes retos es, eh, y doña Pilar, usted ha sido líder desde hace ya bastantes años, inclusive antes de ser ministra, de poner la agenda de desarrollo sostenible en el centro de la planificación y el análisis de esa multidimensionalidad que tienen los diferentes objetivos de desarrollo sostenible en esa agenda, ¿verdad? Que tenemos que enfocarla por diferentes lados al mismo tiempo para efectos de lograr esa transformación que queremos como país. Y en ese sentido, me encantaría si nos comenta cuáles han sido esos principales retos actuales y futuros para poder incluir y mantener, sobre todo mantener, pero también incluir esa agenda de sostenibilidad en la agenda de planificación y desarrollo nacional. Doña Bueno, muy Pilar. buenos días y un placer compartir con ustedes el día de hoy. Uno de los principales retos a los que hemos tenido que hacer frente es justamente poder identificar que los programas, los proyectos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública y de los instrumentos de planificación sectorial de corto, mediano y largo plazo estén alineados a la Agenda 2030 y que estén alineados más allá de una alineación programática de uno a uno, que las metas y los indicadores puedan establecerse en función de que haya una trazabilidad de cuánta contribución aporta cada uno de estos al logro de las metas y los indicadores de los ODS. Otro elemento fundamental tiene que ver con el establecimiento de metas intersectoriales, porque a menudo los esfuerzos que se requieren para poder implementar y consolidar la Agenda 2030 no interpelan únicamente a un sector. Es imposible lograr las metas de equidad de género o de adaptación y mitigación en términos climáticos únicamente con la acción de un ministerio de línea o algunas instituciones en particular, sino que se requiere de que haya transversalidad, se requiere de que haya también metas intersectoriales, se requiere el concurso de muchísimas instituciones y eso no ha sido muy sencillo. Yo creo que todavía hay espacio para seguir mejorando en eso, pero el hecho de que todos nosotros cuando trabajamos políticas públicas y en la caja de herramientas, por ejemplo, de las políticas públicas que tenemos, podamos identificar cuál es la contribución con los ODS o cómo se alinea o cómo esta agenda al 2030 interpela cada uno de los esfuerzos que se hacen desde diferentes lugares, no solamente en poder ejecutivo, sino en la asamblea, las organizaciones de sociedad civil, en el sector privado. Eso ha sido verdaderamente un cambio porque es una planificación que tiene un alcance mucho mayor al que estábamos acostumbrados en Mideplan, que era meramente
los instrumentos de planificación, dígase Plan Nacional de Desarrollo o dígase políticas públicas o planes sectoriales. Entonces, eso ha sido un desafío enorme. Creo que todavía hay espacio para seguir mejorando en esa línea, pero hay ciertamente una parte que hemos logrado avanzar. Luego hay otro tema fundamental y es cómo hacer para poder también acelerar en algunos resultados y hacer priorizaciones que a su vez puedan tejer ecosistemas de metas e indicadores para poder avanzar en una ruta y saber que estamos apalancando otras metas en ese esfuerzo. Por ejemplo, si trabajamos en temas de agro, que nuestro colega ministro de Agricultura ha venido haciendo, si trabajamos, por ejemplo, en soluciones basadas en la naturaleza, o trabajamos en esquemas como Nama Ganadería, bajos en emisiones, por ejemplo, estamos contribuyendo con tener más recursos y mayor riqueza para nuestra población que se dedica a la agricultura, distribuirla mejor, también tener prácticas que sean más amigables con el ambiente, que tengan una menor huella de carbono, que hagan un uso más eficiente de los recursos y que al mismo tiempo puedan ayudarnos a preservar el paisaje biológico y el ecosistema. Entonces hay como muchísimas metas y acciones de programas que hacemos que a su vez en ese ecosistema de metas e indicadores contribuyen con más de uno. Y eso es verdaderamente lo valioso, ese enfoque integrado de política pública y la coherencia que nos permite tener la agenda de ODS y del desarrollo sostenible en general en relación con los diversos instrumentos de planificación y la acción de la política pública como un todo. Ciertamente, doña Pilar, muchísimas gracias. Esa grandísima relevancia de los multiactores, multiinstrumentos, diferentes niveles y poner en la transversalidad esa agenda de que lo que sea que aportamos de un lado aporta al otro, definitivamente es un grandísimo reto que se ha venido logrando, pero que todavía hay muchísimo más por lograr como, ¿verdad? Como país. Pero sí, ciertamente a todos los diferentes niveles, como usted muy bien lo dice, todos somos actores que tenemos que estar aportando y trabajando en el tema. Muchas gracias, doña Pilar. Y en ese sentido, don Renato, el sector agro, como muy bien lo dice, doña Pilar es definitivamente uno de los actores protagonistas en esta multidimensionalidad, en este trabajo con impactos múltiples. Cuéntenos, don Renato, ¿por dónde son cuáles son esos grandes retos, esa gran agenda que ha venido trabajando el sector agro, pero esos retos a futuro de aportar? Por supuesto que en ese ODS de hambre cero, que es quizás el central para el sector agro, pero mucho más allá de ese ODS número 2 de hambre cero, además en otros ODS, cuéntenos, ¿cuál es un poco ha sido ese reto del sector agro para la agenda de desarrollo sostenible? Bueno, muy buenos días a todos y todas. En realidad, es muy interesante que cuando uno ve los ODS y las metas de cumplimiento para el 2030, se da cuenta de que para el sector agropecuario están todos incluidos, ¿verdad? Son todos y cada uno de ellos son elementos sustantivos para el desarrollo de la agricultura a nivel nacional y a nivel mundial, y también está incluido la necesidad de aportarle a la agricultura para que se desarrolle de manera eficiente y eficaz. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es que la agricultura no sea vista como un problema, sino que sea vista como una solución a todo lo que es el rescate de los ecosistemas y de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque necesariamente los agricultores van a tener que seguir produciendo comida. O sea, las familias agricultoras van a tener que seguir produciendo comida porque la humanidad va a seguir alimentándose. Y no en vano hay más de 500 millones de pequeños agricultores de agricultura familiar que aportan a la alimentación de las grandes ciudades. Entonces, en esa visión y reto que tenemos de que la agricultura no sea vista como un problema, sino que sea vista como la solución, tenemos que empezar a hacer algunos elementos sustantivos para alcanzar eso. Y uno de ellos es garantizar el financiamiento de los agricultores y las agricultoras de manera efectiva, entendiendo que de cara al cambio climático y a los riesgos que implica la producción,
es indispensable generar aquellos elementos que garanticen que la inversión que se haga en el sector agropecuario tenga un retorno en términos económicos y tenga un retorno social y un retorno en términos de la alimentación hacia la población. Entonces es muy importante empezar a generar seguros agrícolas, avales para poder que esos productores tengan oportunidades de tener crédito y sean bancables. Y eso se va a lograr solamente si logramos hacer una mitigación de sus riesgos. Y sus riesgos pasan por el tema climático y cómo nosotros vamos a atender los eventos climáticos, pero además los eventos biológicos, que son los que atentan contra la sostenibilidad y el mantenimiento de la producción en el campo. Necesitamos ver a los agricultores y su actividad como una oportunidad para la generación de riqueza, la distribución de la riqueza, generación de oportunidades para las nuevas generaciones, porque requerimos enamorar a los jóvenes para que permanezcan en el campo, cosa que vamos a lograr solo si podemos implementar tecnología, innovación y desarrollo de nuevas prácticas agrícolas para que esos jóvenes y hombres y mujeres puedan ver en una oportunidad. Y ahí me lleva también a la necesidad de convertir la actividad agrícola en un negocio, ¿verdad? No, porque si bien es cierto, es una forma de vida, no puede seguir siendo una forma de vida que lo que impacta más bien es a continuar en la pobreza, sino cómo nosotros logramos que esa actividad, esa forma de vida sea verdaderamente un negocio y pueda salir adelante. Esto me lleva a decir que para poder abrir los espacios a las mujeres y a los jóvenes, tiene que haber una política clara de cómo nosotros vamos a abrir esos espacios, ¿verdad? En temas de género, por lo menos el Ministerio de Agricultura ha venido trabajando muy fuertemente en la identificación de las brechas entre hombres y mujeres del campo, de las mujeres productoras, para poder nosotros entonces tener acciones concretas, específicas, que logren y permitan rescatar a las mujeres en esta actividad que es muy machista, porque toda la vida se ha pensado que por el esfuerzo y la fuerza que se debe tener está solo dedicada para los hombres, y las mujeres han demostrado que son más eficientes productoras, son mejores pagadoras, son más organizadas y que tienen un sentido de pertenencia de la producción mucho mayor que la de los hombres, porque además están acostumbradas a tener que compartir sus logros con sus hijos. Y aunque pareciera esto que, o podría yo sonar tal vez un poco machista por la concepción, es una realidad que hemos encontrado al análisis de la participación de las mujeres en el agro, donde ese concepto de madre termina siendo un acicate para un mejor accionar en términos de la agricultura y el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. Entonces, yo creo que aquí tenemos esos grandes retos de cómo nosotros incluimos a las mujeres y a los jóvenes mediante entonces esos otros elementos: financiamientos, seguros, avales, desarrollo de la tecnología, la innovación, la implementación y la educación de estas nuevas tecnologías para poder avanzar de una manera clara y eficiente. Y como diría una amiga mía, lo que necesitamos es convertir a la agricultura en algo cool, ¿verdad? En algo que sea sexy para que la gente también la vea como una oportunidad. Yo creo que esos son de los grandes retos que tenemos. La agricultura tiene grandes compromisos también para poder salir adelante, que es seguir produciendo amigable con el ambiente y respetando todo el ecosistema en el cual participa, porque al final de la historia es en las fincas de los productores y las productoras donde vamos a lograr tener la recarbonización del suelo, donde vamos a poder hacer uso eficiente del agua, hacer uso eficiente del ecosistema. Hoy estamos trabajando, que esto es un gran reto también, en la agricultura con baja en el uso del agua, en el uso de agroquímicos. Necesitamos una agricultura que nos permita utilizar los microorganismos benéficos de montaña, de llevar al balance ecosistémico para que las plagas no se sigan disparando, sino que podamos utilizar hongos para parasitar las plagas que le dan a los cultivos de una manera biológica, orgánica, ¿verdad? Que digamos, reponga y restablezca el ecosistema para no generar los desbalances que hoy tiene la agricultura. Y si bien es cierto, la Revolución Verde vino a implementar todo el uso de agroquímicos y el exceso de labranza,
¿verdad? Y eso ha provocado pues que hayamos perdido suelo, que hoy nuestros cultivos estén requiriendo de suelos mucho más ricos para poder producir y dejar de utilizar tanto químicos como agroquímicos y abonos químicos, sino ir avanzando hacia una reposición de ese suelo, a esa recarbonización y uso entonces de las materias orgánicas que se reproducen y se producen como subproductos dentro de la producción pecuaria que nos permiten generar los compostajes para avanzar. Y bueno, y finalmente, para ir, porque si no hegemonizo la palabra, porque me encanta escucharme, es hacer algo que ha costado mucho y que creo que doña Pilar lo tiene clarísimo y que lo ha insinuado, pero que en un país donde la libertad de expresión y la libertad de acción cuesta mucho poner regulaciones, es la planificación territorial para que sea de manera clara y eficiente dónde, cómo y qué se puede producir, porque no es cierto que todos los suelos sirven para todo. Y si bien es cierto, este país es un país muy rico por los ecosistemas, digamos, los microsistemas que tiene, ¿verdad? Los microclimas que tenemos y que nos permite tener casi que en cualquier parte producir, por ser un país tropical muy rico en términos de los nutrientes del suelo, hemos agotado los suelos y necesitamos también identificar con una claridad meridiana para qué sirven nuestros suelos. Y en eso hemos estado trabajando muy fuertemente en una identificación y una georreferenciación de todos esos suelos mediante mapas digitales que nos permitan poder aportarle información y conocimiento a los agricultores para que puedan definir qué tipo de cultivos van a desarrollar en sus actividades. Por ahí creo que es donde debemos caminar, generando política pública mucho más integral y como decía doña Pilar, los ODS, todos y cada uno de ellos se podrán realizar siempre y cuando nosotros podamos entretejer, ¿verdad? Todo lo que es el aporte institucional de cara a una necesidad puntual que es el desarrollo de la agricultura eficiente, eficaz, sostenible, para generar alimentos disponibles, oportunos, saludables, nutritivos y trazables. Muchas gracias, don Renato. Y ciertamente, como muy bien lo menciona, el enfoque que tiene el sector agro en Costa Rica es definitivamente líder a nivel de poner a la persona productora en el centro. Además, entender esa sostenibilidad y ese grandísimo aporte que tiene más allá de temas de generación de empleo, de generación de ingresos y la gran necesidad de todo lo que nos menciona de innovación, de trabajar más en suelo, en temas climáticos. Y en ese sentido, todo lo que nos menciona fue casi como esos grandes retos y esas grandes acciones que se vienen trabajando sirven inclusive de invitación a todos quienes nos acompañan, más de 500 personas que nos acompañan el día de hoy, justamente para que participen en todas las diferentes sesiones donde se va a conversar y contar mucho más en concreto de mucho de lo que nos está mencionando. Nos hablaba de suelo, vamos a tener un panel específico donde varias de las organizaciones e instituciones que están trabajando en el tema van a contar, incluyendo el MAG, el INTA y varias organizaciones del sector, pero también del área de organizaciones de productores, igual en tema climático y en tema también de encadenamientos y en el tema financiero. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque suena inclusive la introducción, el primer confitito para ir a comer un poco mejor a lo largo del evento de AgroDS. Ciertamente el tema financiero que usted menciona es un grandísimo reto. Y bueno, esperamos que también este AgroDS nos ayude no solo a reflexionar, sino a encontrar posibilidades de solución, porque como usted bien lo dice, no es pasar del problema a la solución. Y esas soluciones, como doña Pilar muy bien lo decía, también son soluciones conjuntas que construimos en conjunto. Me encantaría preguntarles a ambos, ahora y justamente pensando en esta cantidad tan importante de personas que nos acompañan, sobre todo que vienen de un montón de diferentes contextos, tenemos personas de todo el país, inclusive tenemos bastantes personas que nos acompañan de otros lados de Latinoamérica, y además también de sectores públicos y privados, personas agricultoras, pero también de organizaciones.
de la academia, de ese montón de actores que ustedes mencionaban, de la gran relevancia que tienen el trabajar en conjunto. Y entonces quisiera pedirles una reflexión final para efectos de ese mensaje que le quieran dar a ellos con relación a todas estas personas, con relación a ese gran reto que tenemos desde todos nuestros diferentes flancos en los que estemos para generar esa transformación en esa Agenda 2030, para seguir construyendo y para seguir aportando, pero para dónde, cómo es ¿verdad? Una reflexión final que ustedes consideren que quieren un mensaje que darles a ellos. Bueno, lo primero es de agradecer y poner en valor el enorme trabajo que hacen. Dedicarse a estas actividades vinculadas con el agro hacen que uno sienta mucho orgullo y que se conmueva mucho porque ese vínculo con la tierra y lo que implica en términos de la seguridad alimentaria y lo que implica también del legado y toda la cadena que uno sabe hasta que llega a la mesa de las personas, eso es realmente muy valioso. Entonces, lo primero, nuestro profundo agradecimiento porque son tiempos difíciles, en las pandemias y en las limitaciones que han habido en relación con instrumentos financieros, como bien mencionaba Renato, pues eso ha sido también uno de las mayores dificultades. Hay otro elemento que también es importantísimo para nosotros y es que estamos trabajando desde la óptica territorial, como ya señala Renato, en poder deshacer esfuerzos mediante la estrategia económica territorial, mediante los esfuerzos que se hacen desde lo sectorial por parte del Ministerio, por parte de Agricultura y el Ambiente y otros, esa agenda agroambiental también, que se hacen para poder garantizar que haya mejor calidad de vida, para poder garantizar de que esos emprendimientos puedan tener mayor valor. En muchos casos nosotros no podemos competir por volumen, pero podemos competir por calidad, por el valor que se le agrega a los productos que logramos y por la sofisticación y agregar tecnología e innovación a nuestros productos y luego poder diversificar en esa oferta que se va haciendo. Eso es absolutamente clave. Luego yo también quería señalar que hay como otra deuda pendiente que tenemos y es como la gestión de la economía azul. Entonces, ¿cómo hacer en términos de la mejor gestión de los mares, del aprovechamiento del recurso pesquero, de buscar soluciones bajo ese principio de economía azul que sean sostenibles, que puedan garantizar mayor dignidad a la vida de las personas pescadoras y que viven en zonas costeras y que al mismo tiempo puedan contribuir a no seguir sumando a la acidificación de los océanos, sino por el contrario, a poder resguardar el equilibrio de los mismos y en términos de sus ecosistemas y de las especies como tal, y que nos ayuden más bien a fijar ese carbono azul, que luego a su vez puede convertirse en una fuente de riqueza cuando puede titularizarse mediante un bono, por ejemplo, más adelante, y poder ser también uno de esos instrumentos clave que nos apalanque en esa transición que requiere el sector también, moverse hacia más tecnología, más innovación, prácticas que sean más eficientes, mayor productividad, con menos toneladas métricas de carbono, con menos el uso de agroquímicos, con menos el uso del agua, menos uso de suelo. Entonces hay muchas cosas y mucho espacio para poder juntos y juntas apoyarles y avanzar. Y ese es también parte del esfuerzo en el que estamos y parte del trabajo que realizamos es pensando en ustedes y también ver qué otras opciones, y este foro de AgroS también nos va a dar muchas maneras de poder visualizar otros apoyos y cómo avanzar en esa agenda para servir mejor y para poder articular el trabajo mejor. Muchísimas gracias, doña Pilar. Don Renato. Bien, yo como reflexión final ante, digamos, todos los retos que tenemos y como comentábamos, todas las necesidades de la transformación sustantiva que tiene que tener el agro para ser eficiente, eficaz, productivo, que podamos llevar más alimentos con menos uso de los recursos naturales a la mesa de los consumidores. Creo que hay un tema que para mí es sustantivo y llamo a la reflexión porque he insistido en todos los foros en los que he podido participar a nivel de la FAO, del SICA, del OIRSA, que es el tema de poder lograr tener una visión distinta sobre la comercialización de los productos agrícolas en nuestros países. Y esto es el tema del precio pagado al productor es una pandemia mundial, llamo yo, casi tan devastadora como lo ha sido el COVID, porque
Desafortunadamente, los monopolios de la distribución de los productos de alimentación ha provocado precios injustos de cara a los productores y productoras porque no contempla los costos de producción. Les exigimos a los productores que sean eficientes, que sean productivos, pero a la hora de las verdades, cuando se va a vender esos productos, el productor no tiene control sobre la venta de su producto, es un tomador de precios del mercado. Y eso hace que los mercados sean muy leoninos y devastadores para la producción y termina sacando a las familias productoras, a esa agricultura familiar, de la posibilidad de poder desarrollar un negocio y una producción sostenible. Entonces, creo que llegó el momento en que esta discusión, que es una discusión político-económica, debe darse en los foros internacionales de cómo nosotros volvemos los ojos a esos pequeños y medianos agricultores de la agricultura familiar para garantizar que su producción realmente alcance los costos y pueda tener una utilidad que, si bien es cierto, nadie está pensando en utilidades gigantescas, pero no podemos seguir exponiendo a nuestros agricultores y agricultoras a un margen de utilidad que no supere el 5%, porque los riesgos y los desafíos de la producción son muy altos para estar con márgenes digamos, de utilidades tan pequeños. Aquí necesitamos hacer una recomposición de la visión del precio del productor, que también va a repercutir en el precio al consumidor. Entonces, ese binomio, que son los extremos de la cadena, deben de ser considerados, uno, para que pueda tener accesibilidad y disponibilidad de los productos de consumo de buena calidad, nutritivos y saludables, y el otro que pueda tener un precio justo para poder desarrollarse como ser humano y como familias que van a tener oportunidades para brindarle oportunidades a sus hijos para desarrollarse de una manera mucho más eficiente y que puedan realmente entonces utilizar la tecnología basada en conocimiento para poder entonces ser más eficientes y poder alimentar a la gran cantidad de población que vamos a tener. Para el 2030 vamos a ser un poquito más de los 9.000 millones de personas en el mundo y que para el 2050 probablemente estaremos seguros como unos 10.000 millones de personas en el mundo. Y la Tierra es la misma, o sea, el planeta no va a crecer, la demanda de tierra ya se agotó, necesitamos ser mucho más eficientes en la producción y eso implica la implementación de tecnología que hoy desafortunadamente no es barata y que requiere entonces una inversión institucional para que sea accesible para aquellos que hoy producen bajo condiciones relativamente precarias. Muchísimas gracias. Son ciertamente reflexiones y grandes deudas o retos a futuro en los que tendremos que seguir trabajando. Definitivamente. Y con esto quiero de verdad darles un grandísimo agradecimiento de parte de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, realmente aprovechar la oportunidad de darles muchísimas gracias de corazón porque por todo el trabajo que hemos venido haciendo juntos ya hace bastantes años. Ha sido realmente un grandísimo placer, para mí ha sido además un grandísimo aprendizaje directo directamente de ustedes, pero aparte de eso también la oportunidad de construir juntos, ¿verdad? Y hacer acciones y hacer actividades y seguir haciendo y seguir aprendiendo y seguir generando este granito de arena a nivel país. De verdad que les agradecemos muchísimo el trabajo que hemos realizado en conjunto en no sé, ya varios años para atrás. Y que nos ayudan y nos impulsan como fundación a seguir pensando para futuro. De verdad, de corazón, les quiero dar personalmente y a nivel de la fundación muchísimas gracias por todo en lo que nos han apoyado en los últimos años. De verdad, muchísimas gracias. Muy bienvenida, Alegra Bayoki, representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. Es realmente un grandísimo gusto. Naciones Unidas, el gran protagonista global de esa agenda en que ha puesto a pensar a todos los países en a dónde queremos llegar al 2030, cómo queremos ser, qué deberíamos lograr. Estamos hoy, agosto 2021,
con algunos años ya de camino desde que se definieron esos objetivos de desarrollo sostenible y no hay duda de que el principal reto es qué nos falta, qué llevamos, pero qué nos falta, a dónde están esos grandes retos de que todavía es necesario avanzar. Y aparte de eso, esa gran necesidad de que esos ODS tienen ese carácter multidimensional, pero también que las acciones tienen que ser en alianzas multiactor. Entonces, me encantaría escucharla con relación a esos grandes retos que tenemos hacia adelante de cara a estos próximos 9 años y de llegarle al 2030. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en AgroODS. Muchísimas gracias a usted, gracias por la invitación y felicitaciones por haber organizado este evento AgroODS que claramente habla a lo que es el tema central de los ODS, que son justamente las alianzas. Quizás para empezar, yo creo que la Agenda 2030 y los ODS representan un cambio que es fundamental en la manera en la cual entendemos el desarrollo. Y ahora, bueno, desde la Agenda 2030, pero cada día más estamos de verdad reconociendo esta conexión que existe entre crecimiento económico, una sociedad próspera y un planeta y un medio ambiente que sea sano. Y por eso que justamente esta vinculación que existe, que no se puede lograr uno sin el otro. Y por eso que cuando se habla de 2030, creo que prácticamente todos los países se pueden considerar países en desarrollo, porque nadie lo está logrando. Y de la otra parte, creo que los ODS son también un llamado a trabajar de manera distinta y sobre todo enfocarnos en esta colaboración, porque esto también es el gran mensaje. Necesitamos el apoyo de todos los sectores si de verdad queremos hacer este cambio y un nivel de cooperación sin precedentes entre sociedad civil, empresas, por supuesto, gobierno, ONG, fundaciones, mundo económico, mundo multinacional. Todos tienen que encontrarse en este espacio. Y creo que también ahora es el momento también de ir un poco más allá de este enfoque que siempre ha estado sobre recursos y que nos autolimitamos porque siempre estamos, a menudo pensamos no hay recursos. Este es el tema y no lo puedo lograr porque no hay recursos. Pero quizás mi llamada es qué pasaría si lo planteamos de manera distinta. Y todas las personas, todas las tecnologías, todas las instituciones y los recursos que se necesitan para alcanzar los ODS ya existen. Esto lo sabemos porque hay muchísimos estudios que nos lo han dicho. Los recursos existen en este planeta, aún más de lo que necesitamos. Por eso que el tema no es no hay recursos, pero es cómo lo vamos utilizando, cómo involucramos, combinamos, creamos alianzas que sean de verdad transformadoras. Em, y creo que es un llamado al liderazgo, a un liderazgo, pero que sea distinto y que integre, incorpore estos objetivos, estos valores, porque más que objetivos, yo creo que estamos hablando ahora de valores de un desarrollo que de verdad sea sostenible e inclusivo. Y sabemos que es necesario, pero lo sabemos también en Costa Rica, porque creo que todo el mundo, la pandemia visibilizó las diferencias que hay, la inequidad que hay en este país y por eso que como actores de desarrollo en Costa Rica nos planteamos con valores que sean distintos, que sean mucho más inclusivos y sostenibles y quizás esto también es mi invitación para todos los que participan en este evento, y es verse cada uno como líderes que ya tienen experiencias, que ya lo están intentando solo por el hecho de estar conectados a AgroODS. Son personas que ya quieren sumarse a este esfuerzo, pero cómo aprendemos de uno del otro y además cómo servimos también como para ser campeones y sumar a otros que todavía no están con nosotros, no están dentro de estas alianzas, con un enfoque que creo que es un tema también fundamental de aceleración. La agenda justamente nos da una fecha límite del 2030 y a este ritmo no lo vamos a alcanzar. No en Costa Rica, no en todo el mundo. Por eso que hoy el tema es acelerar.
dónde tenemos que enfocar nuestras inversiones para asegurarnos que el resultado sea una aceleración verdadera para todos los temas de ODS. Y puede ser en temas de tecnología, temas de alianzas nuevas que se tienen que crear. Y justamente termino hablando de alianzas para que pensamos mucho más allá de mi empresa, mi enfoque, mi comunidad, mi familia, para buscar una nueva forma de trabajar que sea justamente dentro del mundo de las alianzas para optimizar toda la experiencia que tenemos, los recursos que existen, las enormes oportunidades que ofrece este país también a través de bancos, de cooperación, de tantas plataformas que existen y por eso compartirlas, conocerlas mejor y después intentar de verdad de hacer un cambio real para que logramos el gran mantra de los ODS, que nadie se quede por atrás. Gracias. Sin duda que nadie se quede atrás. Muchas gracias por su mensaje, definitivamente relevante. Nos decía doña Pilar también la relevancia de la innovación, del cambio de visión y el cambio de paradigma, que usted lo ha mencionado también y nos mencionaba también en línea con lo que usted mencionaba, la gran relevancia de ese trabajo multiactor y multiinstrumento y multinivel. Es que tenemos realmente muchísimo que hacer. Entonces, gracias por el llamado a la acción, a esos campeones, a sumar a más campeones para ser todos parte de ese gran contagio, que no hay duda Buen de contagio, sí. buen contagio, en este caso, buen contagio. Don Renato decía, bueno, vamos a convertir a la agricultura del problema más bien a la solución, a generar esas oportunidades y esas transformaciones a nivel inclusive climático. Así que genial ese llamado a logremos ese gran buen contagio para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias, doña Alegra, por sus palabras. Muchísimas gracias a ustedes.